que hicimos una pausa cuando empezamos a hablar acerca de los que no pueden ser seguidores o discípulos del Señor. Hay algunas razones que se dan en la palabra que puntualizan quiénes no pueden ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y caí en cuenta que ahora que pretendo regresar al hilo del tema que estamos tratando, del gran tema que estamos tratando, me parece que sí nos hemos separado un poquito de él. Así que al final terminé haciendo una especie de resumen o es un poner al tanto a aquellos que han estado participando, porque, bueno, puede ser que se nos olvide o que perdamos precisamente el hilo de las cosas. Entonces, esto sería básicamente un resumen intermedio. Lo llamé así, aunque no estoy seguro de que estemos a la mitad de este estudio. Pero bueno, entonces, vamos, hermanos, a recapitular muy brevemente lo que hemos estado platicando, y es importante porque este estudio, particularmente hablando, se liga y si hemos hablado de una cosa u otra, se debe a que estas cosas se están complementando, unas están contribuyendo al buen entendimiento de otras, y por eso se me hace importante, hermanos, que recapitulemos, aunque sea un poco, ¿sí? Entonces, la serie se llama Viviendo en el Reino de Dios, mis hermanos, y una de las primeras cosas que yo les he mencionado al principio de la serie es que tenemos que hacer un acercamiento nuevo, o un acercamiento por lo menos con ojos nuevos, porque en realidad el evangelio es el mismo, el discipulado es el mismo de siempre, pero nosotros a veces necesitamos el separarnos de ciertas nociones que traemos, porque en muchas ocasiones esas nociones son equivocadas, son incompletas o están algo desviadas, ¿no? Entonces, nosotros encontramos en Mateo 28 que nuestro Señor da a sus discípulos, a los apóstoles, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Entonces, la mayoría de los creyentes, cuando hablamos acerca de esa Gran Comisión, pensamos el conocerla. Pero la primera puntualización que yo hice dentro de esta serie, hermanos, es que hay una diferencia entre el discipulado, al que yo llamé de enseñar todas las cosas, y el discipulado de guardar todas las cosas. Entonces, voy a leer para ustedes ese texto, ese famoso texto. Dice, perdón, sí, es Mateo 28. Perdón, hermanos, es que no lo tengo abierto. Por tanto, Mateo 28, del 19 al 20. Dice, es Mateo 18, del 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la parte que he tratado de subrayar, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y termina, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, he comentado, hermanos, que generalmente nosotros desarrollamos un entendimiento del discipulado como una especie de curso, como las pláticas que son básicas al respecto del Evangelio, de las verdades del Evangelio. Pero cuando nosotros ponemos atención a la Gran Comisión, cuando buscamos el buen entendimiento de ello, nos damos cuenta que la encomienda que el Señor da a los maestros, a los evangelistas, es que enseñen no nada más todas las cosas, sino que enseñen a guardar, dice. Entonces, cuando nosotros reparamos en la palabra guardar, entendemos que no se trata solamente de oír todas las cosas, no se trata solamente de tocar todos los temas,
En realidad, hermanos, cuando se habla del discipulado, se quiere decir que el maestro invierte su vida, invierte su tiempo, invierte sus capacidades para que el discípulo no solamente entienda las cosas, sino que aún las guarde. Esto nos habla de un vínculo, nos habla de un desgaste, nos habla de paciencia, y allí ya nosotros empezamos a ver una diferencia entre lo que puede ser un discipulado normal, un discipulado entendido solo por encima, donde el maestro quizás solamente se preocupa por decir todas las cosas, pero no se cerciora de que el discípulo en realidad guarde, obedezca todas las cosas. Ahora, la contraparte en este sentido, hermanos, está en lo siguiente. Así como el maestro debe disponerse para que el discípulo aprenda a guardar todas las cosas, el discípulo también debe darse en esta dinámica para que el maestro, el que le está discipulando, pueda pedirle que le rinda cuentas, pueda preguntarle cómo va, por ejemplo, con la oración secreta. ¿La está practicando o no? ¿Cómo está con la confesión de sus pecados? ¿Cómo está con el amor? Etcétera, etcétera. Entonces, un comentario recurrente en esta serie, hermanos, es que cuando nosotros encontramos que el discípulo se cierra en el sentido de que le pone un límite a la autoridad, al papel que debe desempeñar el maestro, porque no es a la fuerza, cuando el discípulo lo hace así, hermanos, se puede considerar roto el discipulado. Porque aquí lo más importante es subrayar que el discipulado del cual habló nuestro Señor Jesucristo no consiste simplemente en el acumular conocimiento, no consiste en saber las doctrinas santas, no consiste solo en eso. Sí necesitamos tener entendimiento, necesitamos estar en la palabra, hermanos, pero finalmente el gran propósito de todo ello es que guardemos todas las cosas. Entonces, esto es lo primero que hemos hablado acerca de ello, hermanos. Ese es el discipulado de guardar todas las cosas. En este sentido, nuestra congregación está incluida en el hecho de que necesitamos tal vez reestructurar o reevaluar la forma en la que estamos enseñando. El que escucha, el que es instruido, tiene que reevaluar la manera en la que está aprendiendo, en cómo se da esa dinámica entre él como alumno y su maestro. Es necesario, hermanos, que nosotros nos planteemos eso. Y mi esperanza acerca de estas cosas es que de verdad nuestra congregación entre a esa dinámica, ¿no? Bueno, para este discipulado, hermanos, de guardar todas las cosas, también hay un punto importante que toca a lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Cuando los creyentes hablamos acerca del nuevo nacimiento, es admirable cómo damos por sentadas ciertas cosas. Es bien interesante, hermanos, el notar cómo un tema que es ciertamente profundo, nosotros llegamos en apariencia al menos, llegamos a manejarlo como si fuera la cosa más sencilla, más natural del mundo. Bueno, hay una necesidad de nacer de nuevo, hermanos, y me voy a extender aquí, es la parte más extensa del estudio. Hay una necesidad de nacer de nuevo. Ahora, para esto, por supuesto, necesitamos comprender qué es eso y por qué es que es necesario para el hombre nacer de nuevo. Bueno, el discipulado, hermanos, que solamente se entrega o se compromete a aprender todas las cosas, puede operar desde la carne. Repito esta idea. El discipulado que solamente se encarga, solamente se ocupa de enseñar todas las cosas, pero no se cerciora que el discípulo las esté guardando, ese tipo de discipulado se puede dar desde la carne. Se puede dar sin que el discipulado
sin que la persona que está siendo instruida nazca de nuevo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque el oír las clases, hermanos, el conectar ciertas ideas, incluso el aprender el trazo de ciertas doctrinas, todo ello puede hacerse sin nacer de nuevo desde la carne. Pero, mis hermanos, para guardar verdaderamente aquello que el Señor nos ha mandado, para eso nos es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, aquí cada uno de nosotros debe autoexaminarse, porque repito, esta idea es importante, hermanos. El discipulado que simplemente aprende o enseña todas las cosas, se puede ejercer desde la carne, se puede recibir desde la carne. No es necesario para ello nacer de nuevo. Pero cuando tú pasas de esa clase de discipulado al discipulado de guardar todas las cosas, de obedecer las cosas, hermano, allí sí nos es necesario el nacer de lo alto, como diría el texto. Entonces, Romanos 8, de 7 al 9, nos dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, nos es necesario nacer de nuevo para sujetarnos a la ley de Dios. Ahora, cuando el texto habla aquí acerca de la ley de Dios, no se está refiriendo a la ley mosaica. Hay una ley de Dios que nos alcanza en la gracia, hermanos, una ley de amor que nos alcanza en la gracia. Y para atender a esa ley de Dios, nos es necesario nacer de nuevo. Para amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y aún para amarnos correctamente a nosotros mismos, hermanos, nos es necesario nacer de nuevo. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley del Señor y tampoco pueden. ¿Sí? No hay voluntad. Y si hubiera la voluntad, si se diera ese raro caso, o ese imposible caso, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Solamente aquellos que viven según el Espíritu, solamente aquellos en quienes el Espíritu de Dios mora, pueden observar estas cosas. Entonces, hermanos, la explicación simple de esto es que la ley de Dios es espiritual, pero el hombre natural no puede agradar a Dios, pues todo él es carnal, vendido al pecado. Ahora, cuando yo hago estas afirmaciones, no permita usted que su mente se vaya hacia la consideración del drogadicto, del asesino, del violador. Cuando dice que el hombre natural no puede agradar a Dios, pues todo él es carnal, vendido al pecado, hermanos, esto tiene implicaciones no solo en los pecados que son más espectaculares o notorios o viles. Cuando se habla de esto, hermano, se habla de un hombre que no ha nacido de nuevo y que por tanto muestra una de las tantas manifestaciones del pecado. Puede ser desobediencia, podemos ser desleales, podemos ser implacables, podemos ser sin misericordia, podemos ser mentirosos, podemos ser rebeldes hacia la autoridad de Dios. Hay muchas manifestaciones de ese pecado. Entonces, no permita usted que su mente, que su corazón le engañe al respecto de ello. Ahora, es la obra regeneradora de nuestro Señor la que nos permite serle agradables y la que nos permite extendernos a la obediencia de sus mandamientos. Ahora, aquí nos es necesario alcanzar un buen entendimiento acerca de lo que el nuevo nacimiento es. ¿Sí, mis hermanos? Miren, quiero llevarles a Tito 3, del 4 al 7. Tenemos que entender, hermanos, que el nuevo nacimiento no tiene que ver
con una buena actitud, no tiene que ver con un empeño de la persona hacia las cosas santas. Eso no es el nuevo nacimiento. No tiene que ver con que seamos buenas personas. No es simplemente que estemos dispuestos hacia hacer el bien. Tiene que ver con que se nos ha comunicado nueva vida. Vamos a extendernos en esto. Mire cómo dice Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mire cómo dice aquí, hermano, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, hermanos, nosotros no estamos acostumbrados a pensar en la salvación en términos de una necesaria regeneración. Muchas veces el creyente piensa en la salvación simplemente como que de algún modo le fue asegurado que ya no va a ir al infierno, ya no va a estar en condenación. Pero cuando tú te adentras en el texto bíblico, hermano, encuentras que esa salvación, en efecto, tiene que ver con no ser condenados, pero también, hermanos, siempre, invariablemente, esa salvación está ligada precisamente a la regeneración. Se puede decir, hermanos, por cuanto la carne no puede heredar el reino de Dios, se puede decir categóricamente que no hay salvación sin regeneración. No hay salvación si no eres hecho nueva criatura. No lo hay, hermanos. Y por supuesto, cuando hablamos acerca de ser nuevas criaturas, podemos entrar en tema acerca de cuáles son las manifestaciones de esa nueva naturaleza. Ahora, para amarrar esto, simplemente quiero llevarles a un texto que nos es mucho más familiar, hermanos. Es Juan en su capítulo número 3. Y leo a partir del versículo 2, aunque ya lo tomo iniciado. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está Nicodemo, básicamente haciendo un saludo, quedando bien, vamos a decirlo así. Está saludando al Señor, pero el Señor le interrumpe con algo que en realidad él no venía preguntando, pero algo que es trascendente, no solo para Nicodemo, sino para toda la humanidad. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, mis hermanos, allí está lo que venimos comentando. Tito 3, del 4 al 7, nos dice que fuimos salvados por su misericordia, la misericordia del Señor, dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, esto se expresa en Juan de esta manera: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la salvación de Dios está ligada, hermanos, está ligada a la regeneración, está ligada al nuevo nacimiento. Entonces, aquí cobra una urgencia, cobra una importancia el entender qué es el nuevo nacimiento, hermanos, y cómo nosotros podemos discernir si eso ha sucedido en nuestra vida o no. Entonces, es un hecho innegable que la salvación está ligada a que el hombre vuelva a nacer, pero ahora de Dios, ¿sí? Ante la pregunta de por qué debemos nacer de nuevo, el propio texto de Tito nos da la respuesta justamente en el versículo anterior a la cita que ya hemos traído a colación.
Si yo voy a Tito, en su capítulo 3, pero arranco desde el versículo número 3, se lee así, hermanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nuevamente una advertencia aquí, hermanos. Dependiendo de la edad que usted tenga, va a tener una noción más clara acerca de lo que es, de los alcances que puede tener el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. A un niño es difícil hablarle acerca de estas cosas porque su malicia, bueno, está todavía, vamos a decirlo así, en germen, pero conforme nosotros más grandes nos vamos haciendo, conforme viene la juventud y vienen ciertos deseos y pasamos de esa juventud a cierta madurez, etcétera. Bueno, vamos lidiando con algunas cuestiones que pueden concebirse, pueden entenderse como esa naturaleza pecaminosa. Podemos desear lo que no es nuestro, lo que no nos conviene. Podemos codiciar, hermanos, con gran fuerza, con gran vehemencia. Podemos hacer trampas, ¿no? Podemos elucubrar engaños, etcétera, etcétera. Bueno, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de deseos desordenados, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De ahí se sigue, hermanos, lo que hemos leído. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, para que ese hombre, ese viejo hombre, sea dejado atrás, hermanos, nos es necesario nacer de nuevo. Y para finalizar esta idea, hermanos, les cito la primera carta a los Corintios 15, del 45 al 50. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán se refiere a nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Aquí hace alusión, hermanos, a lo que hemos heredado de Adán, que es nuestra corrupción, y lo que heredamos en contraste de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sí, mis hermanos. Ahora, para ilustrarles un poquito más, para ampliarles un poquito más acerca lo que es el nuevo nacimiento, perdón, hermanos, quiero llevarles a la consideración de un texto ahí en Hechos 24. En Hechos 24 encontramos que Pablo ya está hecho preso. Recuerdan ustedes que tiene un trayecto bien largo hacia Roma. Es presentado delante de diferentes jueces, de gobernantes, y en este caso, Pablo es presentado ante Félix. Bueno, en Hechos 24, no apunté el versículo exacto, hermanos, encontramos que Félix, con Drusila, su mujer, llama al apóstol y dice que le oyó acerca de la fe en Jesucristo, porque Pablo, solamente que le dabas una oportunidad, él, bueno, predicaba, ¿no? Te daba su testimonio, te predicaba acerca del Señor. Pero sigue diciendo este texto
que al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a compartir el Evangelio, si lo llegamos a hacer, bueno, hablando acerca de el necesario arrepentimiento, de la condenación, de la gloria, por supuesto, todo eso está bien, hermanos. Pero dentro de la predicación del Evangelio que hacía Pablo, hermanos, están estos temas. Fíjese, Pablo empezó a disertar acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Se infiere del texto que Félix le escuchó, yo creo que las figuras, escuchó que todo se cumplió en el Señor Jesucristo, escuchó que el Señor ascendió a los cielos, pero cuando Pablo empieza a disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, cuando hablamos del juicio venidero, hermanos, implica que el hombre, por supuesto, se ha de preparar o ha de adecuar su vida hacia esa perspectiva que se le está dando. Porque cuando nosotros andamos sin ley y sin Dios en este mundo, bueno, pues no pensamos realmente que un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. Pero Pablo empieza a disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Entonces, el hombre, hermanos, en su carne admite la predicación de lo que usted quiera y mande, admite que le testifiques de ciertas cosas místicas, quizás, de los simbolismos, de las figuras, el hombre te lo va a admitir, pero cuando tú empieces a hablarle acerca de la necesaria justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero, es entonces cuando tú obtienes la respuesta: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Sí, mis hermanos. Entonces, el hombre natural puede sobrellevar la religión externamente, hermanos, e incluso puede apreciar el recogimiento, si usted me entiende, hermano. Es decir, podemos soportar, podemos incluso encontrar gusto en el silencio, en la meditación, en la consideración de la sabiduría, si usted quiere. Son cosas que nosotros podemos sobrellevar en la carne, hermano. Podemos recibir con cierto gusto ese bálsamo que se impregna sobre la conciencia por la práctica religiosa. Podemos hacerlo. Nos podemos beneficiar cuando verbalizamos nuestros problemas. Mire, yo estoy pasando por esto y por esto. Mire, el Señor te puede ayudar. Todo eso, hermanos, se puede sobrellevar en la carne o incluso puede agradar a la carne, ¿sí? Nos puede dar una cierta paz, etcétera. Pero cuando tú le hablas al hombre natural acerca de la justicia, del dominio propio y de vivir u ordenar la vida de acuerdo a las implicaciones del juicio venidero, hermano, bueno, hasta ese punto probablemente te van a escuchar. ¿Por qué? Porque para abrazar esas cosas, hermanos, para guardarlas, para desearlas, para anhelarlas, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Ningún hombre natural va a apuntar hacia la justicia en lo íntimo, hacia el dominio propio, acerca de sus pasiones. El hombre natural no te va a aceptar el conformar toda su vida para rendir cuentas en aquel día. Eso ya no es propio de la carne, eso es propio del espíritu, hermanos. Entonces, hay matices allí que tendríamos que platicar. El hombre religioso es capaz de ciertas cosas, pero reprobamos todos los hombres reprobamos
cuando hablamos ya de nuestro interior, de lo que nadie ve, hermanos. Allí es imposible que el hombre natural se regocije en la santidad, en la justicia de Dios, ¿sí? Bueno, un comentario último acerca del nuevo nacimiento. Ya he dicho, hermanos, que el nuevo nacimiento es una doctrina, pero definitivamente también el nuevo nacimiento es una experiencia. Repito esta idea, el nuevo nacimiento no es solamente una doctrina, el nuevo nacimiento en última instancia es una experiencia. No me refiero a que tengas que ver ángeles o una luz que baja hacia ti desde los cielos. No me refiero a ello, hermanos, pero al fin y al cabo el nuevo nacimiento sí es una experiencia. Ahora, una anotación importante, hermanos, y yo pienso que esto puede ayudar a muchos. El nuevo nacimiento no debe ser tratado como una conclusión. ¿Sí, mis hermanos? Voy a poner un ejemplo así muy tonto, hermanos. Si a mí me han atropellado, si a mí me atropellaron, hermanos, yo no llego a la conclusión de que me atropellaron por el hecho de que tengo el hueso salido, ¿no? O la pierna rota. Yo viví la experiencia, ¿sí? Yo pasé por el trauma del atropellamiento, ¿sí? Ya, por supuesto, veo las consecuencias de ello, pero no es simplemente por ver el hueso, no es por ver la pierna rota que yo llego a concluir, me atropellaron. Hay una experiencia, hermanos, que es innegable. Bueno, cuando hablamos del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento no puede ser tratado como una conclusión solamente, hermanos, como diciendo, bueno, yo, pues he escuchado el Evangelio, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto, he nacido de nuevo. No es que esto sea algo herético en sí mismo, hermanos. De hecho, dice que el que está en Cristo es nueva criatura, pero ahora explicamos ello. El nuevo nacimiento no debe ser tratado como una simple conclusión. Entonces, nos detenemos muy brevemente en esta expresión de Romanos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, esta expresión, hermanos, debemos comprenderla en el sentido de que la primera parte, el que está en Cristo, se complementa con la segunda, nueva criatura es. Este tipo de oraciones, hermanos, pueden invertirse y el significado no se violenta. Nosotros estamos acostumbrados, el que está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, un ejemplo para que me haga yo entender con ustedes es, hoy es miércoles. Luego entonces, mañana es jueves. ¿Sí? Bueno, qué profundidad, ¿no? Bueno, las cosas funcionan también al revés, hermanos. Si yo digo que mañana es jueves, luego entonces puedo concluir que hoy es miércoles, ¿no? Bueno, seguimos con profundidades. Cuando yo digo que el que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos, si yo lo invierto, entonces obtengo una contemplación diferente de esta verdad. El que es nueva criatura está en Cristo. El que es nueva criatura está en Cristo. Este orden, hermanos, sirve mucho para clarificar las cosas porque nosotros estamos acostumbrados simplemente a razonar de esta manera. Puesto que yo he creído en Cristo, luego entonces soy nueva criatura. El problema, hermanos, con razonar de esa manera es que caemos en simpleza. ¿Por qué? Porque la calidad de nueva criatura, hermanos, no es una conclusión, es una experiencia, finalmente. Pero nosotros, por muchos años, quizás algunos de nosotros, lo hemos tratado como una simple conclusión. El problema es que cuando nosotros hablamos de ser nueva criatura,
Eso tiene implicaciones prácticas. Acabamos de hablar acerca de aquello que Félix no recibió, aquello que Félix rechazó porque estaba escuchando a Pablo acerca del Evangelio, pero cuando éste le habló acerca del dominio propio, acerca de la justicia y acerca del juicio venidero, Félix ya no pasó hacia ese punto, ¿no? Él se quedó, él rechazó esa parte, que implica precisamente que el hombre nazca de nuevo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros entendamos el nuevo nacimiento de esa manera. Es decir, ¿quieres saber si estás en Cristo? ¿Sí? Indaga si has nacido de nuevo. Bueno, voy a hacer una última ilustración para entender esto, hermanos. Tiene que ver con lo siguiente. En la Biblia se nos habla acerca del gozo. Tú puedes desarrollar toda una doctrina acerca del gozo, pero estarás de acuerdo conmigo, hermano, en que el gozo se debe experimentar. Yo no puedo simplemente reunir eh, 10, 12 versículos que hablan acerca del gozo. Para poder afirmar que yo poseo gozo, es necesario, hermanos, que experimente esa alegría profunda, ¿sí? Entonces, por más que yo me sepa versículos acerca del gozo, pero siempre estoy triste, decaído y no levanto mi cabeza, hermanos, el gozo, estaríamos de acuerdo, es extraño. Bueno, el nuevo nacimiento es así, mis hermanos. El nuevo nacimiento no es una conclusión, no es simplemente un concepto. El nuevo nacimiento debe experimentarse, debe palparse. ¿Sí? Entonces, uh, Ezequiel 36, del 26 al 27, hermanos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nuevamente os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, es algo común que el nuevo nacimiento acontezca, hablo del principio de nuestro andar con el Señor, sin que sepamos identificarlo o llamarlo como tal en el momento que sucede. Primero lo experimentamos y después por las enseñanzas que se nos dan, bueno, aprendemos a decir, he nacido de nuevo. Pero nuevamente, hermanos, esto no se trata de ser amables, no se trata de ser buena gente, no se trata de decencia, no se trata simplemente de tener una cierta disposición hacia la vida religiosa. El nuevo nacimiento no es eso, hermanos. El nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio en el corazón. Hemos leído lo que dice Tito, que antes éramos hombres que andábamos en nuestras concupiscencias, abominables, aborreciendo a todos, etcétera. Pero Dios obra un cambio en el creyente, y éste llega a amar los mandamientos de Dios, llega a atesorarlos. Nace de Dios y lo primero que hace el que nace de Dios es precisamente preguntar por él. Pregunta por Dios lo que nunca había hecho. Y vienen los mandamientos del Señor y son gratos a su paladar, los abraza, lucha porque está en la carne todavía, pero el impulso que tiene ahora es precisamente hacia la santidad, hacia la justicia, hacia el dominio propio. El juicio venidero le preocupa, se ocupa de ello y todo su ser empieza a alinearse hacia aquello porque tiene fe.
Así pues, hermanos, es necesario que nosotros invirtamos esta, uh, este orden y digamos, quiero saber que estoy en Cristo, sí, bueno, debo examinar lo que significa ser una nueva criatura. Debo poner atención acerca de lo que la Escritura dice de quien es una nueva criatura. ¿Sí, mis hermanos? Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ver con los afectos, hermanos, tiene que ver con los anhelos, tiene que ver con las inclinaciones, tiene que ver con nuestras batallas con el pecado. Estas emergen porque antes estábamos en armonía con Él, pero ahora en Cristo, hermanos, nos extendemos hacia la justicia, luchamos por la justicia, procuramos la santidad. 7:55, llevamos 41 minutos, hermanos. Creo que me voy a detener en este momento. Si piensan que estamos terminando muy pronto es porque no hubo cantos. Pero creo que puesto que el tema es de lo más importante, hermanos, que tenemos, no me gustaría el introducirles a uno nuevo. Hemos hablado acerca de que hay un reino dentro de otro, las leyes de amor del reino de nuestro Señor, y hemos hablado de los que no pueden ser discípulos, pero por ahora que baste con esto, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros considere si ha nacido de Dios. Una oración bien lícita, hermanos, una oración que es muy sabia, es precisamente la de indagar delante de Dios para que Él confirme, para que Él nos dé señales, para que Él nos ilumine. Y por supuesto, si usted escucha esto y sus entrañas son movidas a preguntarle al Señor, bueno, tenemos que entender que el que viene a Él, nuestro Dios, no le echa fuera. Entonces, si esto le inquieta, si esto le hace cuestionarse, hermano, puede acudir al Señor y nuestro Dios es el más elocuente con respecto a todas las cosas, hermanos, y por supuesto incluido esto, ¿no? Entonces, creo que voy a dar yo por terminado este tiempo, hermanos.